este es un lugar que se cuida, este es un lugar que se debe respetar, es un lugar en el cual uno debe saber que este es un altar dedicado para servirle a Dios. ¿Y qué cosa más importante es eso? Hoy vamos y tenemos un tema, y un tema bastante fuertecito. Se llama la importancia de mantenerse en el Señor. Pero hay muchos versículos para predicar y para hablar de esta palabra. Hoy vamos a tomar un versículo y a tomar una historia muy importante que tiene que ver y se relaciona muchas veces, porque nosotros a veces empezamos muy bien en el Señor, comenzamos a caminar bien en el Señor, y cuando estamos caminando bien en el Señor creemos que ya lo hicimos todo, entonces queremos dejar a Dios a un lado, y ahí es donde vienen las consecuencias fatales para todos nosotros. Yo quiero que vayamos a aquel que trae la palabra de Dios, al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 15, versículos 1 y 2. Gloria sea el nombre del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así esta poderosa palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si lo buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, él también te dejará. La importancia de permanecer en el Señor. ¿Y por qué esto? Porque este pasaje nos lleva a nosotros a darnos cuenta que nuestro compromiso con Dios es un compromiso de lealtad, es un compromiso de fidelidad, no es un compromiso de conveniencias. Y déjeme decirle, alertarle eso: si usted cree que usted puede tener conveniencias con las cosas de Dios y pactar con Dios y decirle a Dios: voy a hacer esto para que tú me bendigas, déjeme decirle que así no funciona. En Dios hay que ser leal, hay que tener obediencia a la palabra de Dios. Esta palabra es un llamado a la fidelidad y a la perseverancia. Es una llamada de lealtad y de compromiso. Dios está buscando una relación genuina con nosotros, no una de conveniencias. Y vuelvo a repetir, porque esto es bastante fuerte, porque muchísimas veces yo oí al pastor y qué bonito, y gloria a Dios, porque estamos en este lugar, porque venimos y hemos tomado la decisión de venir a este lugar, pero que esa decisión no sea solamente por venir, sino porque en realidad tenemos un compromiso y queremos un compromiso y comunión con Dios. Porque de nada sale y vale de estar en este lugar si no tenemos ese compromiso. A veces venimos porque tal vez se anuncia esto, se anuncia lo otro y cosas muy bonitas, pero déjeme decirle, nuestro compromiso y el que mejor nos va a dar las soluciones es Dios a nosotros. La verdad es que Dios nunca nos abandona a nosotros, pero si nosotros lo abandonamos es más difícil, muy difícil escuchar la voz de Dios y sentir su presencia. Cualquiera que dice que siente la presencia y anda alejado de Dios, déjeme decirle que está en otra cosa, porque no es así la situación. Este pasaje es una exhortación que nos hace a buscar a Dios, a permanecer cerca de Él y no alejarnos en ningún momento. Y para eso vamos y tomamos la historia del rey Asa. Y si usted va al libro de Crónicas, en el capítulo 14, verso 1, habla de que Asa hizo lo recto delante del Señor. Hizo lo recto delante del Señor. ¿Y por qué tomamos eso? Y lo vamos viendo a través de la historia de este rey. Porque muchas veces, vuelvo a repetir, empezamos muy bien haciendo las cosas para el Señor. Y ahora vamos a ver las consecuencias de cómo terminan las cosas en Dios. Para entenderlo es importante conocer la historia de Asa. Él gobernó durante un tiempo de paz, durante 10 años de paz y prosperidad.
pero luego se enfrentó a una guerra cruel y sangrienta contra los etíopes. Y a pesar de tener un ejército más pequeño, Asa confió en Dios y obtuvo una gran victoria. ¿Y qué importante es esto? Él confió en Dios, pero desde que él empezó a decirle al pueblo, primero que nada, a quitar todos los lugares altos, quitar aquellos lugares que estaban sacrificados a los ídolos, lugares donde se adoraban a ídolos. Ahí estaba hasta la madre también de Asa. Él la tuvo que apartar porque ella tenía y adoraba ídolos. ¿Será que nosotros también tenemos nuestros ídolos que le damos más importancia que a Dios? Que a veces dejamos a un lado a Dios para darle a los ídolos, ya sea ídolos en la casa, ídolos con nuestros hijos, con lo que sea, le damos más importancia que a Dios. Y qué importante es esto. Asa, aparte de eso, de quitar esos lugares, mandó a todo el pueblo a que oraran, a que sirvieran a Dios, a que se presentaran delante de Dios. Y eso le trajo paz por un tiempo. Y no solo le trajo paz, imagínense que el ejército que tenía Asa para pelear contra los etíopes era de 300,000 varones de parte de Judá, porque Asa era rey de Judá. Ya el reino estaba dividido. Por un lado estaba Judá y Benjamín, y por otro lado Israel. Y de Judá tenía 300,000 hombres, y del lado de Benjamín 280,000 hombres. Así lo dice la palabra del Señor. Usted lo puede encontrar en ¿cómo se llama? En Crónicas capítulo 8, versículo 8, perdón, 14 verso 8. ¿Y cuánto era el ejército de los etíopes? Tenía 1,000,000 de personas. Y aparte de eso tenía 300 carros de guerra. O sea que era alguien muy poderoso, era algo muy poderoso, un ejército. Y Asa llegó y lo primero que hizo, le dijo a Dios: así como tú puedes dar y eres el rey soberano para darle la victoria a los grandes, también así puedes darle la victoria a los más débiles. Y le pidió a Dios que le ayudara, y Dios estuvo con él, y Dios le ayudó. Y no solamente derrotaron a los etíopes, sino que los siguieron hasta que estos cayeron sin aliento. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que Él nos ayude y que nos guíe en los momentos difíciles? Y sin embargo, después de que hemos salido de eso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nos alejamos de Dios porque creemos que ya podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Eso es algo muy importante para nosotros. Asa confió en Dios y obtuvo una gran victoria. Sin embargo, después de la batalla, Asa comenzó a confiar más en sus propios recursos. ¿Cuántas veces nosotros creemos que ya porque sabemos un poquito, o porque ya Dios nos toma en cuenta, o porque nos paramos en un altar, o porque caminamos y enseñamos, y ya creemos que ya podemos hacerlo todo y dejamos a un lado a Dios? Déjeme decirle algo muy importante. El único que sabe, el único verdadero, el único que da victorias, el único que nos puede a nosotros fortalecer es Dios y no el hombre. El ser humano te puede dar un consejo, un buen consejo, apoyarte en un momento en cual lo estás necesitando, pero el único que te puede fortalecer verdaderamente es Dios. El único que te puede dar un buen consejo es Dios, y es a través de su palabra, cosa que nosotros obviamos y olvidamos bastante. Porque nosotros a veces se nos olvida que ahí es Dios hablándonos a nosotros. A veces le decimos a Dios que nos hable, que nos diga, pero no vamos a la palabra, que es cuando Dios nos habla a nosotros. O tal vez nosotros comenzamos a orar y preguntarle a Dios, pero no esperamos respuesta de parte de Dios, sino que actuamos en la forma que nosotros queremos actuar. El pueblo de Israel una vez se paró frente a Jericó, dieron 7 vueltas, tocaron trompeta y las murallas cayeron. Y después de eso fueron a Jai, una ciudad más pequeña, pero fueron confiados ellos, y resultó que salieron derrotados. Porque muchísimas veces nosotros somos así. Déjeme decirle, hay 4 cosas
que están perjudicando y que están dando muerte a la iglesia del Señor en muchas partes. Y voy a hablar una cosa, no voy a hablar de iglesia en el sentido de que somos nosotros, ¿verdad? En realidad, si denominaciones se están muriendo, ¿sabe por qué? Porque a veces hay conformismo, a veces hay tibieza, a veces hay desinterés de buscar a Dios. Y esas conveniencias y complacencias que muchas veces se dan en las iglesias, eso es lo que hacen matar ese deseo de buscar de Dios. En la iglesia no pueden haber conveniencias con Dios. A Dios se le obedece y punto, y Dios hará con nosotros. Dios no es un Dios para que nosotros hagamos pactos en el sentido de que le vamos a obligar. Dios es soberano y Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y no es como yo le pida a Dios. Y eso es una de las cosas que más está matando, le está dando muerte a las denominaciones, a las iglesias, a nosotros hoy en día. A veces nos descuidamos y confiamos más en nosotros mismos. Y a veces Dios nos pide que hagamos algo y vamos y hacemos otra cosa porque pensamos, no, con Dios puedo pactar, hacerlo a medias. Y en Dios las cosas a medias no existen. Cuando nosotros buscamos a Dios, lo podemos hacer de muchas maneras y muy importante. La palabra de Dios está llena de versículos que nos dicen y nos ayudan a nosotros para ver cómo buscar a Dios. Por ejemplo, el Salmo 105:4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, mientras pueda ser hallado. En Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Esa es otra cosa, que nosotros, nuestro corazón tiene que estar dispuesto siempre para el Señor. Y pastor, oiga lo que voy a hablar. Muchas veces nosotros disponemos el corazón más para el pastor que para Dios. A veces le tememos más al pastor que a Dios. A veces hacemos las cosas y si nos ve el pastor o un hermano, uy, qué susto, pero no nos damos cuenta que Dios nos está viendo en todo momento. Y seguimos haciendo las cosas tal y como son. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Hay promesas para los que buscan a Dios. Hay promesas divinas para los que buscan a Dios. En 2 de Crónicas 7:14, a mí me llama mucho la atención esto que dice: y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Y ahí está, hasta ahí llega la petición de parte de Dios. Y si nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos pide, vea la bendición, la promesa que dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo oye Jehová? En todo momento. No, Él está dispuesto. Pero cuando nosotros llegamos con el corazón humillado, porque Él no va a despreciar un corazón contrito y que se humille delante de su presencia. ¿Y a quién ama Jehová? ¿Qué dice la palabra del Señor en Proverbios 8:17? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que en la palabra de Dios tenemos que seguirla tal y como es. Aquí no hay ajustes. Yo no puedo decir esta palabra la voy a aplicar a mi manera. La palabra de Dios no es para nosotros razonarla en el sentido de buscarle en qué forma lo hago. No, la palabra de Dios es para obedecerla. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Ahí. Pero también no solamente trae esas promesas, también la presencia divina, el estar en todo momento nosotros comunicados con Dios en esa comunión especial, trae cosas muy importantes para nuestro caminar diario. En el peregrinaje de la vida, Dios nos dice a nosotros
he aquí yo estoy contigo y te ayudaré por donde quiera que fueres. Estaré contigo y te ayudaré. Cuando nosotros comenzamos a obedecerle a Dios, cuando comenzamos y no nos alejamos de Dios, cuando permanecemos en Él, nosotros vamos a recibir estas bendiciones. Otra bendición dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué cosa más tremenda es esto? Porque hay gente que tiene otros dioses, ¿verdad que sí? Pero esos dioses ni hablan, son mudos, no pueden hacer nada. ¿Cuántos se acuerdan la historia de Elías y los profetas de Baal? Que llegó Elías y le decía: grite más fuerte, puede ser que esté durmiendo, despiértelos para ver si puede hacer algo. A veces hay gente que fabrica ídolos y los ídolos ni oyen, ni hablan, ni ven, ni pueden hacer absolutamente nada. Pero lo único que puede hacer es Dios. Ahora también nos proporciona descanso. Acérquense a Dios y verá que habrá descanso, dice la palabra de Dios. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. A nosotros a veces creemos que no podemos descansar en el Señor. Claro que sí, podemos reposar en los brazos del Señor. Si usted se siente agobiado y cansado, busque de Dios y verá, y comience a esperar respuesta en Dios. Confíe en Dios, permanezca en Dios y Él va a ver cómo va a tener las soluciones. Pero nosotros muchísimas veces, cuando la situación, y vea qué curioso, la situación se pone a veces difícil y queremos abandonar a Dios. O la situación está tan buena que ya no necesitamos de Dios. Nosotros somos seres a veces que no nos comprendemos ni nosotros mismos. Nosotros llegamos a un lugar y si nos vuelven a ver feo ya nos queremos ir. Por eso le decía, cuando venimos a este lugar es porque venimos buscando la presencia de Dios. Yo no vengo porque si me hacen una mala cara ya me voy. Déjeme decirle algo, a mí no me preocupa el que usted o me salude o no me salude, y me gusta saludar a todos, porque soy una persona que me gusta saludar a todos. Pero si no me saluda, no se preocupe tampoco. ¿Por qué? Porque lo más importante es que nosotros venimos buscando una presencia que es lo mejor. Aquella presencia que va a ser en nuestra vida, que en todo momento nos va, en los momentos difíciles, cuando hay batallas en nuestra vida, Él nos va a dar el valor para esas batallas de la vida. En Deuteronomio capítulo 20, verso 1, dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién es más poderoso? ¿El que está afuera o el que está con nosotros? Está con nosotros. ¿Y por qué nosotros a veces vamos a buscar los favores y vamos a buscar? Y volvamos a la historia de Asa. Asa obtuvo la victoria y después de que obtuvo la victoria comenzó a tener problemas contra el rey de Israel. O sea, el reino estaba dividido. Entonces, en vez de acudir a Dios, fue y acudió ¿a quién? Al rey de Asiria, a Ben-Hadad, e hizo alianza con este rey. Apartó a Dios e hizo alianza. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Con quién estamos haciendo alianza nosotros? Ahora que el pastor hablaba de los hermanos, el hermano verdadero, hay una historia muy linda. Hay gente que a veces te dice que son amigos y que son compañeros en todo. Una vez un muchacho iba a salir de viaje y regresaba el día a su país, volvía a la casa el día que cumplía años. Pero él quería que todos sus amigos estuvieran esperándolo el día del cumpleaños. Y llegó y hizo cartas y le dijo a su padre: me hace el favor. Y él había tenido un montón de amigos supuestamente, y le hizo carta a todos aquellos amigos para que su padre se las entregara. Y resulta que el día que él llegó y bajó y llegó a su casa,
Resulta que solo habían 3 personas en la casa. Le dice: papá, yo no te dije que invitaras a todos mis amigos. Y le dije: sí. Y le dijo: sí. Pero entonces, ¿qué fue lo que le dijiste? Le mandé a decir a tus amigos que tú estabas en una situación muy difícil y que necesitabas ayuda. Y ahí comprometemos y vemos quiénes en realidad son los verdaderos amigos. De todos los que le habían mandado carta, solo 3 llegaron. Cuando le dijeron que la situación era difícil, que necesitaba ayuda. Y eso nos pasa a nosotros. A veces tenemos amigos o hermanos que a veces nos dan y nos apoyan y nos abrazan y todo. Pero los momentos difíciles es cuando usted va a conocer el verdadero hermano. En esos momentos de dificultad, cuando usted necesita un apoyo de alguien que lo apoye en oración, que lo apoye en ayuno, que lo apoye en esto, ahí usted se va a dar cuenta quiénes en realidad son aquellos que en realidad están contigo. Y déjeme decirle que los que están contigo son por aquellos que siempre buscan a Dios, aquellos que siempre tienen una relación con Dios, aquellos que permanecen en Dios. Porque que se aleja de Dios no va a sentir lo más importante que debe de tener un ser humano, que es el amor de Dios en su corazón. Porque donde no está el amor de Dios, déjeme decirle que el amor del hombre no puede abrazar, ni puede acompañar, ni puede permanecer como lo puede hacer Dios. Porque dice que aquel que no ama a su hermano y dice que ama a Dios, ¿qué dice que es? ¿Qué dice que es? Mentiroso. Qué importante. Da valor en las batallas. Es un consuelo para las pruebas. La presencia de Dios, la presencia divina. Para aquellos que sienten esas necesidades o que nunca lo han dejado, nunca lo han abandonado, sino que permanecen en Él, es un consuelo, como dice Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, te ha dicho Jehová. ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está el lugar de Dios en nuestra vida? ¿Dónde tiene que estar el altar de Dios en nuestra vida? ¿A dónde? En nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay otras cosas, déjeme decirle que el Espíritu Santo, por algo se llama santo, Él no va a entrar donde esté un corazón contaminado. Y Él es santo, y no es que nos abandona. Dios nunca nos abandona. Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si tú me dejas entrar, entraré y cenaré contigo. Él está siempre dispuesto. Él entra cuando nosotros disponemos nuestro corazón para Él. Porque si nosotros no disponemos el corazón para el Señor, déjeme decir que el Espíritu Santo es un caballero y no va a entrar. Y a veces decimos que tenemos al Espíritu Santo, y hay cosas en nuestra vida que todavía no hemos desarraigado. Y déjeme decirle, a veces le decimos a Dios: Dios, quítame esto que me está estorbando. Déjeme decirle que el Señor todas las cosas se las llevó en la cruz del Calvario. Que ahora, ¿sabe por qué las tenemos? Porque nosotros mismos las volvimos a recoger. Y ahora Dios no nos las va a quitar si nosotros no se las entregamos. Somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones para entregar todo aquello que nos esté estorbando en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros a veces somos muy complacientes con nosotros mismos. A veces hay cositas que queremos dejar ahí porque nos sirven a nosotros como de una mamparita, aquello, para echarle la culpa a otro. Es que el hermano Melkin me hizo esto, entonces por eso yo mejor no lo perdono. Y dice que si no perdonáis a aquellos que os ofenden, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdona. Lo importante de nosotros de permanecer en el Señor. ¿Y sabe dónde está el Señor? Estará aquí en ese lugar, en ese momento. Déjeme decirle que Él dijo algo muy importante.
que es aún en la reunión más pequeña, cuando le damos cabida a Él, cuando abrimos nuestro corazón para Él, la presencia del Señor, el estar con el Señor en esa comunión, está aún, como dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados, ¿cómo? ¿Cómo dice congregados en qué? En mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Pero si podemos y vamos a las cosas de Dios y podemos estar todos juntos. Y vea qué importante. La iglesia es necesario que esté junta y un mismo sentir. No es que todos pensemos igual, porque déjeme decirle algo, porque muchísimas veces creemos que todos tenemos que pensar igual, pero por algo Dios nos hizo a todos diferentes, tenemos una mentalidad diferente. Lo importante es que cada pensamiento vaya unido y sea congruente con el pensamiento del hermano. Nosotros tenemos que ser una armonía, como en un matrimonio. En un matrimonio no son sexos opuestos, déjeme decirse, sino son complementarios. Por eso es ayuda idónea. Y así tenemos que ser nosotros también en el camino del Señor, entre hermanos. Ayuda idónea. Nosotros, déjeme decirle algo, a veces nos alegramos cuando vemos que un hermano cae. Yo ya decía que a la hermana Hazel le iba a pasar eso por lo que estaba haciendo. Y lo que comenzamos a echarle más piedras encima a la cosa. Porque si nosotros vemos a alguien o algo que está sucediendo en algún hermano y que está mal, porque no vamos y nos presentamos no delante del hermano, no delante del pastor, delante de Dios de rodillas, clamando a Dios por aquella persona, pidiéndole a Dios que le ayude, que favorezca a aquella persona, que lo levante en aquel momento difícil? A veces nosotros no nos gusta ponernos en los zapatos de otros, y a veces tenemos que hacerlo. A veces nosotros tenemos que servir de puente para que otros pasen, y eso a nosotros no nos cuesta mucho. Una vez invitaron a un hombre a que fuera al campo a orar y todo, pero mientras él estaba orando volvió a ir para las montañas, y resulta que había un caminito muy estrecho y una cabra venía bajando y otra iba subiendo, y el hombre dice: voy a ver en qué momento una tira a la otra al barranco, voy a quedarme viendo. Y cuál fue su sorpresa cuando una de ellas se abrió todo lo que pudo y se puso para que la otra pasara por encima. Eso tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros vemos a alguien que Dios lo está levantando, sirvámoslo de apoyo, no le sirvamos de tropiezo. Cuando nosotros veamos a un hermano que está en una dificultad, sirvámosle de apoyo, no lo sirvamos de tropiezo. Ahora, otra de las cosas que dice, cuando el Señor, la presencia divina, cuando estamos en comunión con Él, también esa presencia llega hasta el fin. Mateo 28:20 dice: enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ve el montón de cosas divinas que hay, preciosas, promesas divinas para nosotros. Pero hay algo importante. En este versículo que empezamos, en el versículo 2 del capítulo 15 del libro de Crónicas, decía: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con él, y si le buscares será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también te dejará. Y aquí voy a la parte más difícil. El peligro de nosotros, el peligro que vamos a correr cuando nosotros nos alejamos del Señor. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todo lo que le abandona. Y eso no lo estoy diciendo por decirlo. Si usted quiere lo busca al final del capítulo 8, versículo 22 del libro de Esdras. Ahí dice eso. Esdras 8:22. Al final del versículo dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le dejan. Y voy a leerle más versículos de la palabra de Dios, porque el rey Asa abandonó, y vamos a ver al final el resultado de cómo le fue a Asa.
Pero mientras tanto vamos a leer unos versículos que nos demuestran a nosotros el problema de alejarnos de dejar a Dios. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 16 dice: y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. A veces, ¿cuál es el Dios para nosotros? El dinero. ¿Cuál es el Dios para nosotros? El carro, la casa, la esposa. Y con eso no estoy diciendo que no deje de amar a su esposa. Ámela como tiene que ser. A sus hijos, ámelos como tienen que ser. La misma palabra de Dios me respalda cuando dice: aquel que no dejase a padre, aborreciese más a padre y hermanos antes que a mí. ¿Por qué? Porque primero está Dios. Y cuando después de Dios, ya todas las demás cosas vienen por añadidura. Sigamos con Jeremías, porque dice en el capítulo 2, verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuál es el agua de vida? ¿Se acuerdan la mujer samaritana que estaba sacando agua del pozo? ¿Qué le dijo Jesús? Si tomaras ¿de qué? De esta agua, nunca más vas a volver a tener sed. Nosotros tenemos que mantenernos a aquel que nos da agua de vida, aquel que nos da vida. En el capítulo 5, verso 19 del mismo Jeremías dice: y cuando dijeren: ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en nuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Pero viene lo más duro de Jeremías, y esto es algo que nosotros debemos de ponerle muchísima atención. Jeremías capítulo 15, verso 6. Y para aquellos que tienen Biblia, les aconsejo, busquen lo que dice Jeremías 15, 6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. ¿Y qué dice? Estoy cansado de arrepentirme. A veces creemos que Jehová no se cansa. Y nosotros cansamos a Jehová muchas veces con nuestros actos, con nuestras decisiones. Y lo peor de todo es que a veces creemos que como ya tengo a Dios, no tengo necesidad de buscarlo. Y es cuando más necesidad tenemos de buscarlo. Y cuando más caminamos con el Señor, más necesidad aún tenemos de buscarle a Él. Porque déjeme decirle, mientras usted va levantándose cada día más en el Señor, el enemigo que tenemos, que son dos. ¿Usted sabía que nosotros tenemos dos enemigos y muy poderosos y muy fuertes en contra de nosotros? Y el primero no es el diablo, el diablo es el segundo. ¿Cuál es el peor enemigo de nosotros? Nosotros mismos. Porque las decisiones están en nosotros. El diablo no te puede hacer nada si tú no le das entrada. Pero tampoco Dios podrá entrar a tu vida si tú no le das entrada. A veces nos convertimos en el peor enemigo porque no le damos oportunidad a Dios. En cuanto al diablo, dice la palabra de Dios: aquel que aportillare vallado. ¿Usted sabe lo que es aportillar un vallado? Un vallado es una cerca y es abrir un portillo. Dice: aquel que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Y le repito lo de Dios: Él está a la puerta y llama. Pero si nosotros no lo dejamos entrar, Él no va a entrar. Somos nosotros, las decisiones están en nosotros. Y muchísimas veces somos nosotros y le echamos la culpa a los demás. Y déjeme decirle algo, por eso es tan importante cuando nosotros nos paramos en un lugar de estos, es enseñarle a la gente la verdad, la palabra de Dios. Porque muchísimas veces tomamos este lugar
para complacer a alguien o para también apalear a alguien. Y a veces hay muchas personas afuera por culpa de lo que decimos aquí en un altar. A veces echamos a las personas afuera por decir cosas que no debemos de decir, por no hablar lo que dice la palabra de Dios. Ya, si la palabra de Dios llega y nos confronta, porque dice que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y que anda sobre nuestros tuétanos y coyunturas, y nos va a decir en la condición en que nosotros estamos, ya eso es otra cosa. Pero tomar una palabra como para decir, voy a agarrar esta palabra, a mí me cae mal Gendry, voy a agarrar y lo voy a garrotear para ver si se va. El día de mañana yo me tengo un compromiso con Dios muy serio, porque Gendry venía a buscar a Dios, no a buscarme a mí, ni mucho menos que lo garroteara con la palabra. La palabra no es un bate de béisbol para golpear a nadie. La palabra de Dios es para enseñarla, para decir la verdad, porque esta es la verdad. Y esta palabra no se puede ni añadir ni quitar nada, absolutamente nada. Yo no le puedo poner a lacitos lindos muy finos, tampoco. Y tampoco le voy a quitar, porque dice que la palabra de Dios ni una jota ni una tilde va a pasar. Todo lo que está escrito en ella se va a cumplir. Se va a cumplir. Y es algo que nosotros tenemos que tener ese cuidado. Segunda de Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó más el premio de la maldad. Balaam era un profeta que llegó y lo mandó a llamar un rey para que maldijera al pueblo de Israel. Y al principio, hasta que le tuvo que hablar una mula y todo, y sin embargo, él se contentó y siempre tomó dinero para hacer las cosas mal. Déjeme decirle que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hacemos. Nunca intentemos perjudicar a nadie. Nunca intentemos perjudicar a ninguna persona. Por más que la veamos y digamos, esa persona ha hablado de mí, ha dicho eso, déjelo a un lado. No le dé importancia, póngalo delante de Dios. Dígale, porque Dios nos ha dicho a nosotros que Él paga, Él toma las decisiones, pero nosotros no las tomemos por nuestra propia cuenta. No nos pongamos en juicio con Dios. Ahora, hay algo muy duro. Asa fue un hombre que hizo lo recto delante de Dios. En el capítulo 4, Segunda de Crónicas 14:1. Segunda de Crónicas 14:1. Vamos a ver si lo proyectan. Segunda de Crónicas. Esa es Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Versículo 2. E hizo Asa, ¿qué dice? Lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Ahora, póngame por favor capítulo Segunda de Crónicas 16, versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas 16, versículos 12 y 13. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad buscó a Jehová. Leí mal. No buscó a Jehová, sino a los médicos. El que sigue, el 13. Y durmió Asa con sus padres, murió en el año 41 de su reinado. Murió alejado de Dios. Empezó haciendo lo recto delante de Dios, pero en su caminar no permaneció en los caminos del Señor. Se alejó de Dios. Es la importancia de permanecer uno tomado de la mano de Dios, porque podemos empezar muy bien, pero este camino es de perseverancia. El que persevera va a vencer.
Este camino no es ni tampoco para tenerse de que el día voy a arrepentirme el día mañana. Dejemos esto para los viejillos, así como Horacio, que al final dejémoslo para los viejillos. Nosotros los jóvenes sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuidado, puede ser que no haya tiempo. Por eso es tan importante que nuestra seriedad y nuestra responsabilidad, lealtad y compromiso sea para el Señor. Porque si usted no cree en la palabra de Dios, si usted es un incrédulo, también le voy a leer algo muy, muy difícil. Si usted es que tiene miedo, el temor es un temor reverente a Dios. Usted el temor del hombre le va a poner lazo. Pero vea lo que dice capítulo 21 de Apocalipsis, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si hasta aquí nosotros hemos sido incrédulos en las cosas de Dios y a la palabra de Dios, es hora que pongamos nuestra barba en remojo para ver eso. Porque también usted sabe qué cosas Dios abomina. Usted sabe qué cosas Dios abomina, y que a veces nosotros hacemos esas cosas y creemos que eso no es malo delante de Dios. Y quiero que proyecten, si pueden, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, el cual dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: el orgullo, los ojos altivos. 16, 17, los ojos altivos, número 1. La lengua, disculpe, nosotros no hablamos mentira. A veces se nos zafan las mentiras, y a veces muy a menudo también, y creemos que eso Dios lo pasa por alto. Y cuidado con eso, porque habla 2 veces de la mentira. La lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente. El 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El 19, el testigo falso que habla ¿qué? Mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos, murmuraciones y chismes. ¿Habrán en la iglesia? Y nosotros decimos a veces que no. Pero dice que esa las abomina Jehová. Y usted sabe que es algo que abominable. Algo abominable es aquello desagradable que desagrada profundamente, algo repulsivo, repugnante, atroz, horroroso, espantoso. Dice en el Proverbios 11:20: abominación a Jehová son los perversos de corazón. A veces en nuestro corazón queremos, voy a tomar a Melkin otra vez. Melkin me cae mal, y ojalá, Daniela está comiéndose un banano ahí, y ojalá que cuando salga tire la cáscara y que Melkin se resbale y se quiebre todo. Esas son maquinaciones malas de nuestro corazón. El desearle el mal a alguien es una maquinación del corazón. Y esas son abominaciones delante de Jehová, que a veces pareciera que son pensamientos así de sencillitos, pero tienen mucho sentido y mucha responsabilidad delante de Jehová. Nosotros tenemos que ser personas sinceras delante de Jehová. Hay una canción que canta Rabito, creo que se llama Sinceridad, y que dice una parte: palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Y es una realidad. Podemos pasar orando de rodillas todo el tiempo, pero si nuestro corazón no es sincero delante de Dios, de nada sirve esa oración. No pasa ni del techo. Cuidado. Nosotros a veces creemos
que con Dios podemos jugar. El que trata de engañar a Dios, déjeme decirle que ya perdió. Es el primer engañado. O sea, nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando queremos engañar a Dios. Pero hay algo todavía peor. Hay algo peor. Póngame Apocalipsis 3:16. Porque no eres ni frío, eres tibio, no frío ni caliente. ¿Qué dice? Si nosotros hasta este momento estamos haciendo las cosas, obedeciéndole a Dios a medias, cuidado, porque eso es un tibio. A veces tal vez no lo obedecemos porque no lo entendemos, pero si lo hacemos a medias, porque sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos a medias, somos un tibio. Y dice el Señor, te vomitaré en mi boca, pero yo le voy a poner otra cosa, porque no obedeces, me obedeces a medias, te rechazaré del todo. Y cuando dice te rechazaré del todo, ya no va a haber más oportunidad si dormimos o morimos en esa condición. No vamos a tener oportunidad. A veces nosotros queremos hablar y ponerle florcitas lindas en la iglesia, la palabra, para que la gente se quede y para tenerla entretenida. Y déjeme decirle que esto no es ningún lugar de entretenimiento. Este es un lugar para sanidad y para entrenamiento, para saber en la forma en que nosotros también vamos a dar la palabra de Dios. A veces nos equivocamos, creemos que venimos a este lugar para entretenerlos. No, déjeme decirle, no. Este no es un lugar de entretenimiento. Este es un lugar en el cual nosotros venimos para tener una responsabilidad seria delante del Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquí había hecho un resumencito de algo y quiero leérselos. Una reflexión. Dice así: es una poderosa exhortación a permanecer cerca de Dios en todo momento de lo que estamos hablando. A veces es fácil caer en la complacencia y olvidarnos de buscarlo, especialmente cuando las cosas van muy bien en nuestra vida. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, debemos de recordar que nuestro Dios está siempre ahí para nosotros si lo buscamos y si confiamos en Él. También nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y que Él siempre nos va a guiar y nos va a proteger si lo buscamos verdaderamente como tiene que ser. Y aquí, ojo, muchos de nosotros los cristianos vivimos hoy en día en medio de una tibieza general y haciendo que los cultos sean meras formalidades sin vida. Culto nada más ser por ser, donde no se va a ver la manifestación de Dios. Hemos caído en la red de la lógica falsa que dice que si ya tienes a Dios no necesitas buscarlo. Otra mentira. Hay que estimular el deseo de hallar a Dios, de buscarle, ya que ese deseo se ha ido perdiendo, lo cual produce desgano, tibieza, desinterés, y en eso está sumida lamentablemente la iglesia hoy en día. La vida religiosa, fría, mecánica que vivimos es la que produce la muerte de esos deseos de buscar de Dios. La complacencia es el enemigo mortal de todo crecimiento espiritual. No podemos crecer cuando somos complacientes. Si no sentimos vivos deseos de verle, de buscarle, nunca el Espíritu Santo ni Cristo se va a manifestar en nuestra vida. Él quiere que lo busquemos y Él está esperando en todo momento que lleguemos a Él. Pero muchas veces esa espera del Señor ha sido en vano. Dice Sofonías 2:3: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios. Buscad justicia, buscad mansedumbre
quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Tenemos que cuidarnos para no caer en eso. A veces nosotros ignoramos algo que tenemos al alcance de nuestra mano. Ignoramos porque no hemos querido escudriñar la palabra de Dios. Es que yo no la entiendo, es que eso no la entiende, obedézcala. Pero sobre todo, si usted va a escudriñar la palabra de Dios, pídale la guía. Nunca empiece a leer la palabra de Dios si no le pide la guía al Espíritu Santo. Si usted no le pide la guía al Espíritu Santo, no lea la palabra, porque Él es el que le va a llevar a toda verdad, porque Él conoce toda la verdad, porque Él conoce el corazón de Dios y aparte de que Él es Dios. Ahora, para finalizar, pero así dice Jehová a la casa de Israel, y así dice el Señor a esta casa: buscadme y viviréis. Póngase sobre sus pies en esta noche. Padre de la gloria y buen Dios, gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, por lo que tú eres, Señor. Porque sin ti realmente no somos nada, Señor. Señor, que cada día ese deseo de buscarte, ese deseo de permanecer en ti, ese deseo de estar en nosotros todos los días, Señor, en una forma u otra, Señor, por donde quiera que caminemos, que tú andes con nosotros, camines con nosotros. Padre, mira hoy un pueblo, Señor, un pueblo que está presente, que te dijo sí, Señor, porque tiene el deseo en su corazón de que tú permanezcas en Él. Este pueblo tiene el deseo y la voluntad de buscarte, Señor. Padre, yo te pido que de una forma especial tú le bendigas, Señor. Tú le bendigas, Señor, Padre, a cada uno de mis hermanos en esta noche. Y si hasta aquí le hemos fallado a Dios, es una noche de oportunidad para que usted le diga sí al Señor, para que tú le digas sí de ahora en adelante, aunque sea caminando en la forma que todavía, dando pequeños pasos, voy a hacer tu voluntad conforme al propósito que tú tienes en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. Hay algo que me llama muy poderosamente la atención en este canto. Póngale atención a lo que dice y medite un poco en esto. Gloria a Dios, Señor. Mira tu pueblo. La montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida, buscándote con ansia, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. ¿Cuánto puedes decirle al Señor? Ven y cuéntale que le amo, que yo por Él me muero,
de correr hacia tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto, sobre alas de paloma, sobre alas de nube. Dile al Señor que le amas. Dile al Señor que tú te desesperas por estar con Él. Y así como la lluvia se derrama, te ha derramado por buscarlo. Calor. Ven y cuéntale que le amo, que yo por Él me muero, por Él me desespero. Como la lluvia Ya se se derrama ¿Cuántos lo han hecho de esa forma? de la montaña. ¿Cuántos han derramado su vida para buscar al Señor? ¿Cuántos han clamado al Señor en todo momento Buscándote para que Él tome el control de nuestras vidas, para que Él tome el control de cada uno de nosotros? Y eso puede empezar desde hoy. Si todavía no es una realidad en tu vida, hoy puede serlo. Hoy puede ser una realidad en tu vida. Por Él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubín. Dile al Señor que le amas. Estás deseoso de buscarle. Estás deseoso de servirle al Señor. Sí, Señor. Qué lindo es escuchar a un pueblo que abre su corazón para el Señor. Y si alguno hoy, en esta noche, si alguno de nosotros no hemos hecho las cosas para con Dios como tienen que ser, hoy es una bonita oportunidad para decirle al Señor: Señor, en esos momentos abro mi corazón, Señor, para decirte, Señor, que te necesito, que es una necesidad muy grande en mi vida, tener esa comunión leal, verdadera, sincera contigo, Señor. Y si hasta aquí te he fallado, Señor, yo en esta noche hago el compromiso de volver otra vez por el camino correcto. Que no me suceda como al rey, que empezó bien y terminó mal, sino que cada día tú me lleves y reafirmes mis pasos, porque solamente tú puedes reafirmar mi paso. Solamente tú puedes hacer que mis pasos se enderecen, que mis pasos caminen el camino correcto que se debe ser. Yo
Amados hermanos, bendiciones en esta noche. Que esta palabra surta el efecto por la cual Dios la ha enviado. Que no regrese vacía, sino que esa palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Pastor con nosotros.